Jung y los ovnis. Parte 3. Avistamientos históricos. Jung interpreta algunos fenómenos ovni observados en siglos pasados, que fueron relatados e ilustrados en manuscritos y pinturas. En esta sección se incluyen dos eventos en la bóveda celeste: Octavilla de Basilea, Suiza, de 1566, y Octavilla de Nuremberg, Alemania, de 1561. Octavilla de Basilea, Suiza, de 1566. Esta octavilla, también llamada folleto, gaceta, crónica o volante, se redactó en 1566 en la ciudad de Basilea, Suiza. Es el reporte de Samuel Koch sobre un fenómeno de la bóveda celeste, acaecido en dicha ciudad en ese año 1566 por 3 días. La publicación estuvo a cargo del impresor suizo Samuel Apiarius. La ilustración que acompaña al relato muestra el lugar de la observación, la plaza de la catedral, en Basilea, Suiza. El folleto se conserva en la Biblioteca Central de Zúrich, Suiza. Texto parcial del folleto donde describe el evento. Titular: en 1566, 3 veces, los días 27 y 28 de julio y el 7 de agosto, alrededor del amanecer y el atardecer, se vieron formas extrañas en el cielo de Basilea. Apariciones. Durante el año 1566, el 27 de julio, después de que el sol brillara cálido y hermoso en el cielo brillante y despejado, cambió repentinamente hacia la puesta del sol, alrededor de las 9 de la noche, y tomó una forma y color diferente. Al principio, el sol perdió todo su resplandor y brillo. Luego, no era más grande que la luna llena. Y finalmente, parecía estar llorando lágrimas de sangre, y el aire detrás de él se oscureció. Así fue visto por toda la gente de la ciudad y el campo. De manera similar, la luna, que estaba casi llena y brillaba durante la noche, se puso roja y de color sangre en el cielo. A la mañana siguiente, cuando era domingo, el sol volvió a salir alrededor de las 6, con el mismo aspecto que tuvo en la puesta de sol. Iluminaba las casas, las calles, los callejones y los alrededores, como si todo fuera rojo y sangriento. Después, en la madrugada del 7 de agosto, se vieron grandes esferas negras en el cielo, que volaron frente al sol con gran velocidad y chocaron entre sí como si estuvieran peleando. Varios de ellos se pusieron de color rojo intenso. Pronto se disiparon hasta extinguirse. Texto de cierre. El texto final más extenso contiene una advertencia cristiana que comienza con una reflexión sobre las posibles causas de las apariciones. Luego, sugiere que las señales milagrosas bíblicas mencionadas en el Antiguo Testamento, Dios las envió a las personas como señales de advertencia para los pecadores que serían castigados, mientras que los fieles a Dios no deben temer las señales celestiales. Finalmente, se agradece al reportero Samuel Koch y se le dirige una bendición. Descripción de la imagen del evento de Basilea de 1566. En la plaza se observa, a la izquierda, la Catedral de Basilea, a la derecha, una casona o antistitium,
con las puertas en arco del pasaje abovedado. Detrás de la casona hay casas simples. En primer plano se ve una hilera de hombres, varios de ellos con atuendo elegante de la corte. Parecen comentar maravillados sobre el espectáculo del cielo. Al centro y arriba, el sol, con rostro humano, parece mirar las torres de la catedral, o tal vez a los personajes de la plaza, o incluso al espectador. El sol y el cielo están cubiertos y rodeados por numerosas esferas negras y otras descoloridas. Algunas esferas cubren el sol. Interpretación de Jung del evento de Basilea de 1566. Jung, partiendo de la idea de que las esferas negras se refirieran a ovnis, escribió, cito, «El color oscuro de los ovnis podría deberse a que fueron vistos contra la luz del sol naciente. Otros son, en cambio, claros. Es característico de los ovnis la rapidez y la irregularidad del movimiento». Termina cita. Comparación de la plaza en 1566 y en la actualidad. A la izquierda, dibujo de la plaza en 1566. A la derecha, foto de la plaza en la actualidad. Preguntas retóricas. ¿Qué fue ese evento de Basilea? ¿Culturas alienígenas peleándose, entrando en contacto con la Europa medieval? ¿Aparición religiosa? ¿Alucinación masiva? ¿Fenómeno psicológico de pareidolia? ¿Efecto óptico meteorológico? Octavilla de Nuremberg, Alemania, de 1561. Este artículo se publicó en 1561 en la ciudad de Nuremberg, Alemania. Es el reporte de Hans Wolf Glaser, editor e impresor, sobre un fenómeno de la bóveda celeste acaecido en dicha ciudad el 14 de abril de 1561. El evento duró 1 hora aproximadamente. La ilustración a color que acompaña al relato muestra el lugar del evento en los alrededores de Nuremberg. El folleto, que mide 26 por 38 centímetros, se conserva en la Biblioteca Central de Zúrich, Suiza. Texto del folleto donde describe el evento. En el amanecer del 14 de abril de 1561, entre las 4 y 5 de la mañana, apareció una cara aterradora en el sol. Esto se vio en la ciudad de Nuremberg y en el campo, por muchos hombres y mujeres. Al principio, detrás del sol, aparecieron 2 arcos semicirculares, como la luna menguante, de color rojo sangre. Alrededor del sol se veían numerosas esferas. Algunas de ellas eran azuladas o de color hierro, otras de color rojo sangre y también negras. Algunas esferas estaban colocadas en fila de 3 y de 4, en cuadrados, otras estaban solas. Entre esas esferas se divisaban cruces de color rojo sangre, más anchas en sus bordes exteriores, que se entremezclan entre tubos. Los tubos están uno a la derecha, otro a la izquierda y otro por encima del conjunto. Esos tubos contenían 5 o más esferas. De pronto comenzaron a pelear entre sí. Primero, las esferas, como balas, volaron hacia el sol y luego salieron golpeándose entre sí. Después, los tubos también se dispararon entre sí. Durante 1 hora todos pelearon violentamente entre sí, subiendo y bajando frente al sol.
luchando intensamente hasta el agotamiento. Finalmente, todos los objetos cayeron del cielo a la tierra, como si quisieran prenderle fuego a todo hasta caer al suelo con una inmensa humareda, hasta disiparse. Después de esto, se vio en el cielo una especie de lanza negra, larga y gruesa. El mango apuntaba hacia el este y la punta hacia el oeste. Lo que significan tales señales celestiales, solo Dios lo sabe. Tenemos muchas señales en el cielo que Dios Todopoderoso deja aparecer, como para motivarnos al arrepentimiento, pero somos desagradecidos o nos burlamos ante las señales y milagros de Dios, por lo cual Dios nos castiga. Sin embargo, los que temen a Dios no descartan estas señales, lo toman con su corazón como advertencia de la misericordia de Dios, para que Él pueda desviar el justo castigo sobre nosotros, para que nosotros, como hijos suyos, vivamos aquí temporalmente y allá para siempre. Que Dios nos ayude a todos en esto. Amén. Por Hans Glasser, pintor de letras en Nuremberg. Jung alega que no es fortuito que los espectadores hayan organizado la escena con una gestalt o psicología de la forma familiar en su época: cruces, tubos de cañones, balas de cañón, la lanza y el color rojo sangre de una inminente desgracia divina. Para Jung, lo importante no era tanto lo que ocurre en el fenómeno ovni, sino cómo lo interpretan los seres humanos. En esa época primaba la religión y la guerra, por lo cual la interpretación era desde el punto de vista de la teología y desde el aspecto bélico. Esa visión, en el siglo XVI, era como una advertencia divina. ¿Batalla de ovnis? Una interpretación de Jung. Los tubos son similares a las formas cilíndricas que mencionan noticias de ovnis de nuestro tiempo. Podrían tratarse de naves nodrizas que transportan a ovnis pequeños de forma circular. Esas naves estarían en su función de soltar o recibir ovnis. Si los tubos fueran cañones y las esferas balas, el movimiento sugerido por el dibujo se refiere a un combate de artillería. La lanza puede representar lo masculino, lo penetrante. Las cruces. Hay 4 cruces sencillas y 4 cruces con discos en sus extremos. Estas últimas cruces a modo de mandalas. La división en 4 sugiere la cuaternidad, expresión de la totalidad, como los 4 puntos cardinales. Las 4 funciones de la conciencia son la sensibilidad, el pensamiento, el sentimiento y la intuición. La conciencia solo conoce lo inconsciente cuando se torna consciente. Simbolismo de la cruz en el fenómeno natural. Unión de opuestos, lo vertical y lo horizontal. Es un signo de más, de adición. Si los ovnis fueran seres vivientes, una especie de insectos que se elevan con el sol, no sería para combatir, sino para acoplarse en una especie de unión nupcial. A esto Jung denomina cuaterno nupcial, un acoplamiento en cruz. La principal oposición es el mundo superior y el mundo cotidiano humano, el imaginario y el real. El momento de la salida del sol sugiere la manifestación de la luz.
Preguntas retóricas. ¿Qué fue ese evento de Nuremberg? ¿Culturas alienígenas peleándose, entrando en contacto con la Europa medieval? ¿Aparición religiosa? ¿Alucinación masiva? ¿Fenómeno psicológico de pareidolia? ¿Efecto óptico meteorológico, como por ejemplo halo solar o parhelio? ¿Espectro rojo? ¿Pilar de luz? ¿Aurora boreal? ¿Prismas de hielo? ¿Rayos crepusculares? ¿Rayos anticrepusculares? ¿Nubes iridiscentes? Como se ha podido observar, en ambos folletos, el Sol está representado de modo antropomorfo. Por lo tanto, los grabados no son realistas, de lo que se puede deducir que son representaciones alegóricas. Se puede sugerir que esos grabados fueron hechos con una intención de propaganda, manipulación religiosa o militar. Conclusión de Jung sobre los dos eventos históricos expuestos en esta presentación. Cito: los dos informes no solo están en clara analogía uno con otro, sino también con los informes modernos sobre platillos volantes y con la configuración individual de lo inconsciente en la actualidad. Termina cita.